Dios les bendiga a todos ustedes de una manera muy especial. Hoy, domingo 19 de abril, en el nombre del Señor Jesucristo, esta escuela dominical que vamos a compartir a través de la web. Un saludo para la Iglesia Alejandría, para todos los que ven este programa, esta transmisión a través de las redes sociales. Qué bueno y qué felicidad tan grande poder compartir un día más de misericordia, de bondad en el Señor Jesucristo. Si estamos acá es por su misericordia, si estamos acá es por su bondad. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar junto con las familias. Yo sé que ustedes están reunidos en sus casas y vamos a sacar este momento especial. Convóquenlos a todos los que están en sus casas y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor bendición para las familias y vamos a hacerlo de una manera especial a esta hora de la mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre Celestial, esta mañana estamos delante de tu santa eterna presencia, pidiéndote, Señor, la bendición por las familias, pidiéndote, Señor, prosperidad para las familias, que tú seas el proveedor de las familias. Señor, guárdalos con bien y salud, Señor, las familias de Alejandría, Padre Celestial, de la iglesia, Señor, en especial, de todos, Padre Celestial, los que están viendo este video, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, necesitamos de ti, oh Dios, en tu nombre poderoso Jesús. Amén y amén. Vamos en esta mañana a escudriñar las Escrituras y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 25 al 27, para la honra y la gloria del Señor Jesús. San Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Vamos a hablar de tres aspectos importantes que eran necesarios en la obra de Cristo. Y vamos a pedirle a Él que sea el que nos hable de una manera muy especial. Que sea Él el que llegue con este mensaje a nuestros corazones y que comprendamos cada día más la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Tres aspectos necesarios en su obra. El primer aspecto importante era que su pueblo conociese su nombre. En Isaías, en el capítulo 52, declara brevemente cómo Dios había dicho y había prometido que Él mismo estaría presente para poder salvar a su pueblo y para que su pueblo conociera su nombre. Era necesario que el pueblo de Israel fuera restaurado por su Mesías. Pero este Mesías era Dios mismo, que iba a venir e iba a estar presente para darle la salvación a su pueblo y para darle la restauración necesaria a aquel pueblo que había perdido por diferentes motivos la comunión con Dios. El Evangelio de Juan nos declara este proceso maravilloso en el cual Dios se manifestó en carne. En el capítulo 1 declara que aquel verbo fue hecho carne. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, dice el versículo número 11, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que el propósito de Dios para la humanidad se había extendido. El propósito de que el pueblo conociera su nombre se había extendido hacia toda la humanidad. Era necesario que todos conocieran el nombre de Jesús. Ese nombre que tenía un propósito especial: Salvador del mundo, Salvador de su pueblo de los pecados. Ese nombre especial y maravilloso era necesario que todo el mundo lo conociera. Hay una parte muy interesante en el Evangelio de Lucas
Cuando el Señor Jesucristo iba de aldea en aldea predicando el Evangelio del Reino de Dios, las multitudes se agolpaban y lo apretaban y le decían que no se fuera de ese lugar, porque sus palabras eran dulces como miel, porque sus palabras eran enseñanza que venía desde el cielo, porque su obra era grande y maravillosa, porque hacía grandes milagros. Todos querían que Jesús se quedara con ellos. Pero el Señor les dice: es necesario que yo vaya y predique el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Es necesario que yo vaya y predique a otras partes. Es necesario que otros escuchen. Es necesario que esta voz sea anunciada por todas partes. No solamente quedarse en un solo lugar, no solamente quedarse en un solo punto, sino que ir y predicar a otros lugares. Maravilloso. Lo primero que era necesario dentro de su obra maravillosa era que Él mismo estuviera presente y que Él mismo diera la noticia. Que las gentes tuviesen una referencia especial. Que este evangelio no iba a ser predicado simplemente por un profeta, no iba a ser predicado simplemente por alguien interesante o noble delante de la presencia de Dios. Dios mismo iba a estar presente y nos iba a dar el evangelio. Yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente, yo mismo que hablo, yo mismo lo salvaré. El segundo aspecto importante de la necesidad de la obra del Señor era que padeciese y fuese desechado. Este aspecto para muchas personas es incomprensible, pero era necesario que Cristo viniese y padeciese y fuese menospreciado por la humanidad. Cuando nació en un pesebre, vivió como hijo de un carpintero, vivió en un pueblo que no tenía mucho futuro, donde sus habitantes no eran la mejor clase social. Un pueblo como Nazaret, un justo dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. No había grandes universidades. Vivió entre humildad y sencillez. Cuando empezó su evangelio, lo empezó con todos los menospreciados, en las regiones más bajas de la tierra, para que se cumpliese la escritura, que aquella ciudad que estaba sentada en tinieblas, luz le resplandeció. Él es la luz verdadera que vino a este mundo para darnos la salvación. Isaías en el capítulo 53 nos describe a un Mesías sin atractivo como para que le deseemos, despreciado y desechado por los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice: menospreciado, y no lo estimamos, como cordero que iba camino al matadero, cerró su boca y no dijo absolutamente nada. Fue insultado, humillado, golpeado, fue torturado. La muerte más vil se la dieron a él. Pero todo esto era necesario para poder pagar por nuestros pecados. Todo ese padecimiento y toda esa desilusión que sufrió el Señor Jesucristo, lo sufrió por ti y por mí. Porque ese era el puesto que tú y yo deberíamos tener. Era necesario que alguien pagara, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo pagó con su propia vida y con su sangre nos dio la salvación y la libertad que nosotros tanto necesitábamos y anhelábamos. El tercer aspecto de necesidad en su obra está enfocado a su iglesia y su venida. Mateo en el capítulo 23 y en el capítulo 24 habla de lo que es necesario que acontezca, pero aún este no es el fin. Simplemente son señales de su venida. Simplemente son señales que anuncian que su obra se está cumpliendo en todo el mundo. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Vendrán pestes y hambres, terremotos y desolación. Habrá guerra y rumores de guerra en esta humanidad. Estamos viviendo principio de dolores según el Evangelio según San Mateo. Pero todo esto es necesario que acontezca. Es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla toda su obra. Tres aspectos fundamentales. Dios mismo que viniera e hiciera la obra por nosotros. Una obra de sufrimiento y de dolor
para que nosotros tuviésemos gozo y esperanza y alegría. Lo que Él sufrió nos correspondería vivirlo a nosotros, pero lo sufrió para que nosotros tuviésemos la salvación. Y anuncios que se están cumpliendo de que Él viene por su iglesia. Un momento más y Él vendrá, no tardará. El Apocalipsis termina diciendo: sí, ven Señor Jesús, porque todo lo que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Todo esto que está pasando es cumplimiento de la necesidad que había para poderle dar salvación a la humanidad. Dios les bendiga a todos ustedes.